Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Lorena García y estoy con ustedes como todos los martes para platicar de cine europeo. Empezamos con el cubrebocas porque lo usamos aquí, pero no lo retiramos para poder eh, que nos escuchen mejor. Primero que nada, bueno, los agradecimientos a la universidad, por supuesto Pedro de Gante, que nos permite este espacio, al rector, el señor Fernando Garza, al director de radio, el licenciado Enrique Sánchez, eh, a usted que nos ve, que nos escucha. Ponemos a su disposición nuestros teléfonos en cabina, UPG líneas 81 86 03 36 02 y el 86 03 36 03. Por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Radio UPG y Twitter e Instagram Radio UPG Oficial. También nuestra página de la universidad, www.upg.mx, y la mejor estación de radio en línea, www.upgradio.com.upgmx. Quiero, antes de empezar el programa, agradecer a las personas que el martes pasado nos enviaron sus comentarios. Gracias a Noralicia Guel, a Emilia Alfaro, a Ceci Navarro, que de nuevo nos saluda desde Jalisco, el hermoso estado de Jalisco, con su tequila, qué rico. A Turulín, que nos saluda desde Tamaulipas, Laura Martínez, Diego Marcuse, Alma Edith Ojeda, Alicia Fritz, que nos envía saludos nada más ni nada menos que desde Colombia. Muchísimas gracias a estas personas que no solo nos escuchan y ven, sino que se toman la molestia de escribirnos. A quienes nos siguen por Instagram, a quienes nos dan like en Facebook, también muchas gracias. Nuestra razón de estar aquí son ustedes. Voy a empezar como generalmente lo hago, con una pequeña síntesis del programa anterior. Pero antes de esto, quiero hablarles un poquito de los planes que tengo para algunos programas posteriores, porque me gustaría que ustedes me hicieran llegar sus opiniones, si quieren que haga una cosa distinta o si les parece la línea del programa. En programas sucesivos me gustaría mucho platicar acerca de una de las más grandes producciones que se han hecho en la historia del cine, pues del cine de todas las épocas y del cine mundial. Me estoy refiriendo, ya me imagino que usted se lo imagina, a la trilogía del Señor de los Anillos. Probablemente mucha gente piensa que es una producción norteamericana, no es así. Es una producción en la que participan varios países, es una coproducción en la que se encuentra el Reino Unido, Nueva Zelanda. De hecho, la película se filmó prácticamente toda en Nueva Zelanda. La importancia de esta película, bueno, pues es toda la magnificencia que tuvo, siendo la película más costosa de toda la historia del cine. La cantidad de extras, los escenarios que se fabricaron en Nueva Zelanda. Quiero que sepan que hicieron pueblos enteros, construyeron castillos. El vestuario de los actores y de los extras fue exactamente de acuerdo al de la época. Estamos hablando del mundo antiguo. Toda la cuestión de las vestiduras de la guerra, que eran de hierro, así fue como se fabricaron. Entonces es muy interesante platicar de esto. Las versiones extendidas del Señor de los Anillos, que se conocieron poco. Por supuesto, hablar de su escritor J.R.R. Tolkien, inglés por cierto, y de su director Peter Jackson. Todas las aventuras y las anécdotas que se dieron durante la filmación, pues fueron muchísimos, porque imagínese usted cuántos años se tardó en filmarse, no solo los años que hubo entre película y película, sino cada una tardó varios años. Oiga, algunos actores se murieron, otros se engordaron, otros se adelgazaron, otros dejaron la película, hubo cambios, hubo accidentes, hubo cantidad de cosas. Y por supuesto analizar, hacer una sinopsis de la trilogía y platicar tanto del director como de los actores principales. Esto es para sucesivos programas, así como también tengo la idea, ya estoy trabajando en este programa, pero tengo la idea de hacer un programa que creo que resultará interesante y que ojalá ustedes me hicieran llegar sugerencias, que es respecto a los actores, actrices
e incluso directores europeos que han trabajado en el cine americano. Muchas veces cuando vemos una película americana, creemos que todos los actores que trabajan en ella son americanos y no es así. Hay cantidad de actores, actrices que por distintos motivos, desde por los problemas de la Gran Guerra, o sea, de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la situación que se dio en Europa de pobreza, por supuesto la ausencia de producción cinematográfica, hizo que muchos se expatriaron voluntariamente y empezaron a trabajar en Europa, otros simplemente porque el cine americano no podemos dejar de notar que es un cine muy atractivo y que además tiene una cantidad enorme de producción y mucho dinero para producir. Pero lo interesante de esto, por lo menos el punto de vista desde que yo lo quiero ver, es como la aportación de el viejo continente al cine americano, con el talento histriónico, con los conocimientos y con la experiencia de todos estos actores. Pero bueno, esto será motivo de otro programa. Por lo pronto, vamos a hacer una pequeña sinopsis de la semana pasada, en la que hablamos un poco del cine mudo, de cómo se realizaban las películas, la importancia de la música desde entonces y hasta ahora en el cine, y cómo durante este periodo se dan importantes avances en las técnicas cinematográficas. También platicamos de la influencia de la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra en el séptimo arte, y recorrimos el mundo de la comedia muda de la mano de dos grandes cómicos, el cómico francés Max Linder y el cómico inglés Charles Chaplin. Citando por supuesto algunas de sus películas. Hablamos también un poco de los géneros de drama y terror que ya se veían en algunas películas del cine mudo. Por cuestiones de tiempo no pudimos hacer la reseña que normalmente hacemos de alguna película, y la tuvimos que reprogramar para este programa. Por lo tanto, iniciaremos el programa con una reseña y una sinopsis, un análisis de El gabinete del doctor Caligari. Es una película con duración de 1 hora 15 minutos, está compuesta por 6 actos y fue estrenada en el año de 1920. Es considerada precursora del expresionismo alemán. Usted probablemente piense, bueno, ¿por qué vuelve al expresionismo alemán? Ya vimos en el programa pasado Metrópolis de Fritz Lang, porque el expresionismo alemán es uno de los más importantes movimientos de vanguardia que se ha reflejado en el cine actual. Yo creo que es casi imposible conocer nuestro pasado si no conocemos nuestro presente. El cine actual es la sucesión de distintas formas de hacer cine, y los cines de vanguardia, las corrientes de vanguardia han aportado muchísimo a esto. El expresionismo alemán nace después de la Primera Guerra Mundial y es una de las corrientes más fuertes en el cine europeo. Por eso recurro de nuevo a esta película, porque de verdad para todos los que nos interesa el cine es importante conocerla. Decía ya que esta película fue dirigida por Robert Bain y en el año 2020 cumplió 100 años de su estreno, considerada, como ya lo dije, precursora del expresionismo o caligarismo alemán. Fue filmada enteramente en un estudio, sin usar exteriores, cosa muy inusual para la época, porque entonces las cuestiones de la iluminación no eran lo suficientemente avanzadas para filmar en interiores. Y bueno, pues es un clásico. Como siempre decimos, una película no puede desligarse de su contexto histórico, social y político al que pertenece. En el gabinete del doctor Caligari debemos ubicarnos en una Alemania que acaba de ser derrotada en la Primera Guerra Mundial, y estas circunstancias fueron las que, como ya lo dije, dieron lugar a los movimientos de vanguardia que afectaron no solamente el cine, sino todas las manifestaciones artísticas como la pintura, la poesía, la literatura, la música, etc. Los cambios que tiene esta película en la iluminación resultan muy novedosos para su época. La escenografía está compuesta por figuras geométricas distorsionadas, un poquito cubistas, puertas no rectangulares, ventanas chuecas, dando sensación de una perspectiva tridimensional
transmitiendo ansiedad y terror al espectador, creando una sensación de pesadilla. Los edificios son agrupados, rodeados por oscuros y retorcidos laberintos y callejones. Cabe destacar el trabajo de maquillaje y caracterización de los actores, el rostro pálido y los ojos ensombrecidos de, del sonámbulo, que ya más adelante veremos qué participación tiene en esta película, son la inspiración para las películas de zombies que surgen mucho más de una década después. Esta película es considerada dentro del género del terror y muchos historiadores y críticos cinematográficos consideran a este film como revolucionario. Algunas de sus técnicas, de sus juegos de sombras y luces y sus escenarios se siguieron usando mucho después de esta película para representar sensaciones psicológicas de incomodidad en los personajes. Su director, Robert Bain, nace en Alemania en el año de 1873, iniciando su carrera en el mundo del teatro para después continuar como cineasta. Es reconocido por haber dirigido la película que nos ocupamos, aunque originalmente el director elegido para esta película había sido Fritz Lang, quien posteriormente dirigió Metrópolis, película que ya analizamos en el programa pasado, en el programa antepasado, pero por tener Lang algunos compromisos de trabajo no pudo participar en esta película, por lo que Bain fue quien la dirigió y intentó comprar los derechos de la película y llevarla al cine sonoro, pero no se logró el intento. Y fue hasta el año de 1960, ya mucho más contemporáneamente, cuando el director independiente Robert Lippert logra comprar los derechos de la película por $50,000 y produce un film sonoro llamado El Gabinete de Caligari, que fue estrenado en el año de 1962. En el año 2014 la película es lanzada a los cines en una restauración de 4K, que es una resolución contemporánea con 4.000 píxeles, y se estrena en los Países Bajos, Holanda, en abril del año 2016 durante el Imagine Film Festival, acompañado por un soundtrack en vivo. Esta película fue tan determinante dentro de la corriente alemana que, como comentábamos anteriormente, al expresionismo alemán se le llamó también caligarismo. Ahora sí, vamos a entrar ya en la trama de la película. La película se inicia cuando Francis, uno de los protagonistas, está sentado con un hombre mayor que comenta que los fantasmas lo asedian y lo han alejado de su familia. De pronto pasa una joven mujer, Jane, quien dice Francis es su prometida. Se inicia entonces la historia contada por Francis en retrospectiva, es decir, en flashback, la cual ocurre en una pequeña y sombría villa de Alemania, con los edificios retorcidos y calles en espiral que habíamos ya descrito anteriormente, en donde Francis y su amigo Alan planean visitar la feria que llegaría al pueblo. Por otra parte, un personaje muy extraño llamado Dr. Caligari acude a un empleado del ayuntamiento para pedir permiso de montar en la ya mencionada feria un espectáculo con un sonámbulo llamado Cesare. Aunque con fastidio por parte del funcionario, el permiso es otorgado. En dicho espectáculo, el doctor Caligari abría una especie de ataúd en donde se encontraba Cesare en un estado cataléptico, del que despertaba ante la voz del doctor y respondía a las preguntas de la audiencia. Francis y Alan acuden a ver el espectáculo, preguntando a Alan, a Cesare, al sonámbulo, hasta cuándo viviría, respondiendo el sonámbulo que hasta esa noche, obviamente, hasta el amanecer textualmente, obviamente para terror de Alan. Esta noche Alan es apuñalado mientras duerme por una figura, no se alcanza a ver qué es, una especie de sombra, que irrumpe en su casa. Una noche antes, el empleado del ayuntamiento que había otorgado el permiso también es asesinado
en la misma forma. La policía aprende a un hombre que es descubierto a punto de acuchillar a una anciana y lo culpan de estos crímenes, encarcelándolo, aunque el hombre siempre se declara inocente. Por la noche, Francis espía al doctor Caligari y ve lo que parece ser Cesare, o sea, el sonámbulo, durmiendo en su caja. Por otra parte, el verdadero Cesare entra al dormitorio de Jane, secuestrándola y arrastrándola por la ventana. Es perseguido por una turba de gente que ve lo que ocurre, suelta a Jane y cae en una especie de sopor. Francis investiga la caseta del doctor Caligari y resulta que el supuesto Cesare dormido era realmente un maniquí. El doctor Caligari huye hacia un manicomio en donde, para sorpresa de Francis, se entera de que es el director del manicomio. Francis entra a la oficina del doctor Caligari, encuentra y lee unos escritos que tenía el doctor en donde revela su obsesión por un mítico italiano del siglo XVIII llamado Caligari, quien usaba a un sonámbulo llamado Cesare para cometer asesinatos en un pequeño pueblo de Italia. La película regresa al presente, donde Francis concluye su historia. No les voy a decir el final, véanla, pero pues, se lo digo, ya no va a tener un chiste que la vean, aunque bueno, sí, como quiera, es interesante por todo lo que le comenté anteriormente. Su duración es de poco más de 1 hora, por lo bizarro de su propuesta y lo reconocible de su influencia. Se trata de una película muy interesante para aquellos que quieran conocer y que quieran adentrarse un poquito en el expresionismo del cine alemán. El personaje del doctor Caligari, según la interpretación de algunos críticos de cine, se podría ver como el gobierno que controlaba todo. El sonámbulo Cesare representaría al pueblo oprimido y obediente, y los asesinatos, las víctimas de los abusos de un gobierno opresor. Sin embargo, hay quienes fueron más allá y decían que había sido una especie de profecía de la subida de Hitler al poder, en el que el doctor Caligari sería una especie de Hitler, Cesare el sometido e hipnotizado pueblo alemán, y los asesinatos, pues los muertos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la mejor interpretación de cualquier película no es la que nos dan los críticos, no es la de los especialistas de cine, porque el éxito de una película lo hace el público. Por lo tanto, la mejor interpretación es la suya. Más allá de cualquier interpretación, se trata de una película muy interesante y bueno, se la recomiendo. Les quiero comentar que a partir de hoy abriremos un pequeño segmento al final del programa en el que les recomendaremos alguna película haciendo una sinopsis de esta, de tal manera que en el siguiente programa podamos platicar más ampliamente de ella, y si usted tiene cualquier duda o pregunta, con todo gusto abordarlo. Saliéndonos ya un poquito de otro tema, les quiero comentar que la película más antigua de la que se tiene memoria y que se conserva bueno, en el cine mudo, por supuesto, se llama El Jardín de Ronday. Se rodó en el año de 1888 en Inglaterra, con la dirección del francés Louis Aimé Le Prince. Es una película que fue rodada en un jardín, en la que aparece el hijo de Aimé, sus suegros y una amiga de la familia. Tuvo una duración, aunque usted no lo crea, de poco más de 2 minutos. Si somos exactos, duró 1 minuto 66 segundos. Este cineasta francés, nacido en Metz, Francia, en 1841, fue el primero en filmar imágenes en movimiento en la película mencionada, en la cual utilizó una cámara con una lente única, misma forma en que filmó los carros a caballo o los peatones de Leeds, Inglaterra. Por la fecha de 1888 en que fue filmado El Jardín de Ronday, se puede comprobar que se adelantó al cine, al kinetoscopio de Thomas Alva Edison, que fue en el año de 1891, y por supuesto al cinematógrafo de los hermanos Lumière, que fue en el año de 1895. La razón por la que se conoce tanto de este personaje y su obra
fue porque desapareció misteriosamente en el año de 1890 después de realizar una visita a su hermano en Dijon, Francia, precisamente unas semanas antes de dar a conocer al público su invención. La policía francesa, su familia, Scotland Yard, realizaron exhaustivas búsquedas, pero nunca encontraron su cuerpo o equipaje. Aunque se corrió el rumor que tal vez se había suicidado o que había sido asesinado por su hermano por pleitos por la herencia de su madre, realmente nunca se supo qué fue lo que pasó, y fue la razón por la que no se le pudo dar el reconocimiento merecido para suerte de sus predecesores. Vamos a platicar un poquito del cine español. ¿Por qué escojo el cine español ahorita? Bueno, pues porque el cine español creo que nos unen muchas cosas, el idioma y pues mucho de lo que somos, tiene muchísimo que ver con España, con los españoles, y porque además en el último tiempo han tenido una oferta interesante en el género de thriller, en el género del terror, en el género de la comedia. Seguimos, por supuesto, hablando del cine europeo, de la filmografía en diferentes países, pero en esta ocasión nos vamos a tener un poco en el cine español, porque tuvo, especialmente entre los años 20 y 30, tuvo una muy importante filmografía en la que hubo muchos actores, muchas actrices y muchos directores que sobresalieron, destacando, como ya lo dije, en diferentes géneros. Desafortunadamente para España, el 99 o el 90% de las películas del cine mudo español se perdieron o se destruyeron, ya que los materiales que se usaban en las películas, particularmente el nitrato, se descomponían con el paso del tiempo, y por muchos años, desafortunadamente, no hubo ninguna institución, ni gubernamental ni del propio cine, que se hiciera cargo de conservarlas. Así que poco a poco las obras fueron desapareciendo, ayudadas por la indiferencia y burocracia gubernamental y del propio cine, y por supuesto del tiempo. Sin embargo, valdría mencionar algunas de estas películas muy importantes del cine español, que algunas de ellas fueron realizadas por un técnico francés enviado por los hermanos Lumière para introducir en España su invención, y sirvieron mucho para que los técnicos españoles que intervinieron y participaron en estas películas adquirieran práctica en la forma de filmar, que era obviamente toda una novedad. Una de las filmaciones más antiguas de que se tiene en memoria fue El Hotel Eléctrico, del año de 1908, imagínese usted, dirigida por el importante cineasta español Segundo de Chomón, protagonizada por el propio de Chomón, que trata sobre una pareja que llega a un hotel donde todo funciona mecánicamente. Es una de las primeras películas en que se utiliza la técnica stop motion, es decir, animación de fotograma a fotograma. Déjenme checar a ver si tenemos algún comentario o alguna en nuestro programa. Vamos al celular y continuamos, por supuesto, con el programa. Gracias a quienes nos dan like, y pues recuerde, háganos llegar sus comentarios, que le gusta, que no le gusta, de qué quiere que hablemos, y por supuesto con todo gusto lo haremos. Bueno, continuamos con nuestro programa. Ahora vamos a hablar de Charles Rosener, así muy por encimita. Realizó una película sobre la vida de Cristóbal Colón en el año 1916, que narraba, por supuesto, su llegada a América, el descubrimiento de América, obviamente. Fue una producción francesa rodada en España, que costó la increíble suma para entonces de 1 millón de pesetas. No sé cuánto valdría la peseta entonces, pero era muchísimo dinero. La maldita aldea, del año de 1929, fue rodada bajo la dirección de Florian Rey, y cuando ya, curiosamente, las primeras películas sonoras empezaban a filmarse en Europa.
Sin embargo, en el año 1942, el mismo director realizó un remake sonoro. La película trataba sobre los habitantes de un pueblo llamado Luján, que debido a la sequía empiezan a emigrar. El protagonista de la película, Juan Castilla, se enfrenta al terrateniente del lugar, que era el que controlaba el agua y el dueño de todas las tierras, y es detenido y encarcelado. Su esposa, Acacia, decide dejar a su hijo con su abuelo y marcharse a Madrid en busca de mejor fortuna. 3 años después, Juan sale de prisión y se entera de que su mujer se fue del pueblo y además trabaja como prostituta en Salamanca, razón por la que la rechaza. En el remake de la película de 1942, ya sonora y debido a la censura franquista, se dice que ella trabajaba en un café. Esta película es considerada uno de los clásicos del cine español. Y bueno, otra película importante de esa época fue La Malcasada, dirigida por Francisco Gómez Hidalgo, producida por Latino Films, con las actuaciones de María Banker, José Nieto, Inocencia Alcubierre, entre otros, y trata la historia de una dama española que se casa con un torero por interés, mostrando un momento sociopolítico español en el que se menciona la posibilidad del divorcio, cosa absolutamente vedada en la sociedad española de ese tiempo. Estos son algunos ejemplos de las películas más trascendentes del cine mudo español, que más allá del contenido y valor artístico describen una época y nos muestran contenidos sociales y políticos. Como decíamos que muchas de las películas mudas se perdieron en el transcurso de los años y solo quedan algunas copias en manos de coleccionistas privados que por supuesto las guardan como oro en paño. Me gustaría comentar los nombres de algunos actores y actrices que estuvieron con sus rostros, sus actuaciones y su arte en la pantalla del cine mudo y que desafortunadamente han caído en el olvido. Estos son algunos de sus nombres, no puedo mencionar a todos, son muchísimos, pero algunos de sus nombres de los más importantes fueron Isabelita Ruiz, Alfredo Hurtado, Alexia Ventura, José Montenegro, Manuel de San Germán, Pedro Larrañaga, Lidia Gutiérrez, Javier Rivera, Amelia Sánchez, Imperio Argentina, Elisa Romero, La Romerita, Cándida Suárez, entre muchos otros. También hubo compañías cinematográficas importantes como España Films, Goya Films, Linares Cosmos, Latino Films, Patria Films, Atlántida Royal, etc. Algunos directores importantes de ese tiempo fueron Gómez Hidalgo, Florian Rey, Noriega, Perufo, Muria, Segundo de Chomón y bueno, muchos otros. Vuelvo a mencionar porque me parece muy interesante que el cine español tenía una censura absoluta, no tocando temas políticos, cualquier aproximación física entre los personajes estaba absolutamente vetada y esto trascendió por supuesto del cine mudo y continuó en el cine sonoro en todos los años del gobierno de Francisco Franco, que fueron desde 1939 hasta 1977, en el que se reconstituye en España la monarquía en la figura de Juan Carlos I, razón por la que muchos intelectuales y artistas del momento se exiliaron voluntariamente, ya que la producción en España era escasa y controlada no solamente por el ámbito político, sino por el ámbito religioso, dándosele prioridad a toda manifestación, en este caso cinematográfica, que apoyara el franquismo y su régimen totalitarista. Además de las películas mencionadas anteriormente, como ya dijimos, La Aldea Maldita, La Malcasada, El Hotel Eléctrico, hubo mucha producción, como lo dije al principio, entre 1920 y 1930, antes de la llegada del franquismo, y voy a mencionarles algunos ejemplos así rapidito, como El Abuelo, una película española de 1925, perteneciente también al cine mudo, que se basó en una obra del escritor Benito Pérez Galdós y fue dirigida por José Buch en los estudios Philips Linares. El alcalde de Zalamea, filmada en el año 1914, es un clásico de Pedro Calderón de la Barca, poeta y dramaturgo español, con una dirección de Adrià Gual y Juan Solá Mestres. Pertenece al género drama. El negro que tenía el alma blanca es una interesante coproducción. Fíjese, era una coproducción franco-española. Uno pensaría que entonces no había coproducciones, que son novedad, pero no, ya lo había. Fue rodada en París en el año 1927 con la dirección del español Benito Perojo. Es un drama que involucra el racismo, ya que el actor principal era un
una persona de color que llega a triunfar en el Music Hall. El Music Hall era una especie de vodevil que estuvo muy de moda en esa época en Inglaterra. En una obra conoce a una mujer llamada Emma, de la cual se enamora, pero ella lo rechaza por su color, aunque al final se arrepiente. La película tiene una duración de 88 minutos y es interesante comentar en ella la actuación de Conchita Piquer, cantante y actriz española, considerada la máxima expositora de la copla. De nuevo podemos observar cómo el cine permea la realidad y los conflictos de cada tiempo. En esta película mencionada anteriormente se observa un racismo absoluto que además la película no esconde, sino denuncia. El nombre de Concha Piquer dentro del cine es importante y vamos a decir por qué. No nada más por esta película, sino porque en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos fue encontrada una cinta sonora del año de 1924, precisamente protagonizada por la Piquer, unos años antes de que Alan Crosland rodara El cantante de jazz o El cantor de jazz, que fue en 1928, considerada por los historiadores cinematográficos la primer película hablada. La película de Concha Piquer, rodada por Lee De Forest, quien fuera un inventor estadounidense que en el año de 1923 dio a conocer su sistema Phonofilm para la sincronización del sonido en películas. Esta cinta duraba 11 minutos y presentaba a una Concha Piquer adolescente bailando y cantando acompañada por sus castañuelas, por lo que se considera obviamente una película del género musical, pero lo más importante es entonces que esta película española del año de 1924 se considera la primera película sonora, ya que El cantante de jazz era de 1928 y evidentemente es posterior. La alegría del batallón es un drama dirigido por Maximiliano Tuz. Es una coproducción entre España y Portugal con una duración de 96 minutos. Son estos algunos ejemplos nada más de las filmaciones de las películas que se realizaron entre los años de 1920 y 1930. Muchos pertenecían al cine mudo, algunos empezaban ya con el cine español, que como vemos fue muy prolijo y en el que ya se acostumbraban las coproducciones. Quiero como siempre agradecer de nuevo a la Universidad Pedro de Gante este espacio, al rector Fernando Garza, a usted que lo hace posible y poner a su disposición nuestros teléfonos 8186-033202 y 83-033603. Por supuesto, nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Radio UPG y en Twitter, Instagram, Radio UPG Oficial. Nuestra página aquí en la universidad, www.upg.mx, y la mejor estación de radio en línea, www.radio.upg.mx. Vamos a continuar con el cine español, en el que ya nos adentramos, mencionando algunos de los directores más importantes y hablando acerca de sus carreras, pero ya no hablaremos solamente de los directores del cine mudo, sino que hablaremos de algunos de los directores contemporáneos. Todos sabemos que el cine no se puede comprender sin sus creadores. Por lo tanto, tanto los guionistas como los directores no se pueden pasar por alto en la historia del cine. Empezaremos por uno de los grandes, Luis García Berlanga, quien nace en Valencia en el año de 1921. Precisamente en este año se conmemora su centenario vitalicio. Estudió Derecho, Filosofía y Letras, pero deja estos estudios para entrar al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid. Ahí hace amistad con otro gran director, Antonio Bardem, con el que rodará esa pareja feliz en el año de 1951. Es reconocido como uno de los cineastas más relevantes del mundo y precisamente en este año 2021 y con motivo de su centenario, del centenario de su nacimiento, se restaurará en 4K su primer película, Esa pareja feliz, que ya mencionamos. Fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, la Medalla de Oro de las Bellas Artes, Premio Nacional de Cinematografía y condecorado con la Orden Italiana del Commendatore. Además de que algunas de sus películas recibieron premios en diferentes festivales cinematográficos europeos. Luis Buñuel, español, un grande de la cinematografía
mundial. Nace en Calanda, España, en 1900. Fue uno de los surrealistas más importantes, el más. Realizó algunas películas españolas, sin embargo, abandona su país por las limitaciones impuestas por el franquismo y por sus diferencias políticas con este, y para suerte de los mexicanos, realiza la mayor parte de sus películas en México. Algunas de ellas, las más importantes, tienen una filmografía muy amplia, son Viridiana, El perro andaluz, esa sí realizada en España, Los olvidados, Nazarín, El ángel exterminador, El discreto encanto de la burguesía, película por la que ganaría un Oscar a la mejor película no hablada en lengua inglesa. A muchos actores mexicanos tuvieron la suerte de participar en sus películas. Una de las que más incursionó en el cine de Buñuel fue Silvia Pinal, una de las últimas divas del cine mexicano, la maravillosa actriz Silvia Pinal. Bueno, seguimos con esto. Es tan importante su carrera y su obra que en un próximo programa recorreremos su vida y por supuesto su obra analizando alguna de sus películas. Fernando Fernández Gómez, conocido artísticamente como Fernando Fernán Gómez, nace en Perú en 1921. Sin embargo, su carrera transcurre en España, siendo escritor, guionista, director de cine, director de teatro. Como dato al margen, estuvo casado con la famosa cantante española María Dolores Pradera, muy conocida en México, entre otras canciones, por La flor de la canela, no sé si usted la recuerde. El abuelo, Mambrú se fue a la guerra, El viaje a ninguna parte, El Lázaro de Tormes, son algunos de los ejemplos de sus películas, algunas de las cuales recibieron premios muy importantes. Otro director muy trascendente del cine español fue Carlos Saura. Nace en Huesca, España, en 1939. Es un director más contemporáneo, guionista, novelista y fotógrafo. Muy joven deja su carrera de ingeniero industrial, imagínense, nada que ver con el cine, para entrar al Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, donde obtuvo el diploma de director cinematográfico. Su primer largometraje fue Los Golfos, en el año de 1960. Con esta película encamina al cine español por el neorrealismo, corriente cinematográfica ya extendida en Europa. De esto platicaremos después cuando nos ocupemos de las diferentes corrientes cinematográficas. Antes del film mencionado ya había realizado algún documental y algunos cortometrajes. Sin embargo, es en La Casa de Cacería, película del año de 1965, donde aparece el mejor cine de Saura. En esta película hace una referencia y un análisis acerca de las heridas provocadas por la Guerra Civil Española, narrando la historia de una partida de caza entre dos personajes que representaban distintas posturas vitales. Esta película se consideró una importante referencia para el cine posterior y obtuvo muchísimos premios internacionales. Sin embargo, la obra cumbre de Carlos Saura se llamó Elisa, vida mía, del año de 1977, ya contemporánea, y es considerada su obra maestra. Su filmografía es muy vasta y prácticamente, bueno, pues requeriría un programa para analizarla. Podemos comentar, entre otras cosas, que tuvo una relación amorosa de 10 años con la hija del actor cómico Charles Chaplin, Geraldine Chaplin. Juan Antonio Bardem, otro grande de la cinematografía española, nace en Madrid en 1922, es hijo de una pareja de actores importante, estudia ingeniería agrónoma en París y posteriormente, como los anteriores, estudia en el Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas de Madrid, que vemos que fue un gran semillero para los grandes directores del cine español. Empieza como crítico cinematográfico y colabora en algunas revistas, participando como codirector con Luis García Berlanga, a quien ya mencionamos anteriormente en la película Esa pareja feliz de 1951, e intervino ampliamente en otra película con García Berlanga que se llamó Bienvenido, señor Marshall, de 1951 también. Obtuvo gran reconocimiento internacional con La muerte de un ciclista del año de 1955 y Calle Mayor en el año de 1956. Dueño de un espíritu crítico y una voluntad innovadora, aportó muchísimo al cine español. A las 5 de la tarde en el año del 62 y Nunca pasa nada en el 63 fueron otras de sus dos películas coherentes con sus planteamientos críticos y cinematográficos. Se le concedió la Medalla de las Bellas Artes y recibió el Goya de honor por su carrera cinematográfica. Alejandro
Amenábar, mucho más contemporáneo que los anteriores, nace en Santiago de Chile en el año de 1972, pero debido al golpe de Estado en este país, se traslada a la edad de 1 año con su familia a vivir a España, cuando el director era muy pequeño, tenía apenas 1 año de edad, por lo que su carrera prácticamente se ha llevado a cabo en España. Es compositor, guionista y director cinematográfico. Entre sus películas importantes se encuentran Tesis, Los Otros, Ágora, Mar Adentro, Regresión, entre muchísimas otras. Ha sido guionista de casi todas sus películas y de algunas más, y ha compuesto los temas musicales de todas sus películas, por lo que se considera sumamente versátil. Estudió imagen y sonido en la Universidad Complutense de Madrid y además la licenciatura de Ciencias de la Información. Empezó escribiendo y rodando cortos, y algunas de sus películas han ganado premios Goya tanto a la composición como a la mejor película, como es el caso de La lengua de las mariposas y Tesis. Hay una película de él que a mí me encanta, que se llama Los Otros. Es una película muy recomendable, que toca el subgénero de los fantasmas, protagonizada por la famosísima actriz hawaiana Nicole Kidman, quien por cierto estuviera casada en algún tiempo con el actor cinematográfico, con el actor estadounidense, galán también norteamericano, Tom Cruise. Esta película consiguió una acogida internacionalmente excelente, ganando también el Goya a la mejor película del año, y tuvo una nominación a la mejor música. Me gustaría que fuera la película recomendada, sin embargo la busqué en la red y no me fue posible encontrarla. Si usted la llega a encontrar, coméntemelo, porque me gustaría mucho que la vieran. La verdad es que es una muy interesante película de fantasmas que vale la pena ver. La película Mar Adentro tiene como protagonista, es otra de las películas de Javier Bardem, perdón, de Bardem el director, pero tiene como protagonista a Javier Bardem, quien está casado con la también exitosa actriz española Penélope Cruz, una de las chicas Almodóvar. Esta película pertenece al género drama y gana el Oscar y el Globo de Oro a la mejor película de habla no inglesa, y 14, imagínense, 14 premios Goya como mejor dirección y mejor película. Ahora es un film histórico de los primeros tiempos del cristianismo, protagonizado por la actriz Rachel Weisz, también de Amenábar. Y bueno, en cuanto a su vida privada, Amenábar es declarado abiertamente homosexual y está casado desde el año 2015 con su pareja David Blanco. Hay muchísimos directores importantes que iremos mencionando en posteriores programas según sea oportuno. No se equivoque, no nos estamos saltando al más grande, solo que su filmografía es tan completa, tan controvertida, así como su vida, que se requiere prácticamente un programa para hablar de él. Yo creo que ya se imagina de quién estamos hablando. Estamos hablando del más grande director, junto con Luis Buñuel, que ha dado España, Pedro Almodóvar. Hablaremos de él con mucho detalle en nuestro próximo programa. Antes de hacer la recomendación cinematográfica de la semana, me gustaría hacer un comentario en honor a los saludos que recibimos desde el país hermano de Colombia, mencionando algunos de los directores de cine oriundos de este país, los cuales son más conocidos a nivel internacional. Una de ellas, por cierto, mujer, es Cristina Gallegos, nacida en Bogotá en el año de 1978, quien desde el 2001 se ha dedicado a la dirección y producción cinematográfica, considerada una de las cineastas más reconocidas de su país a nivel internacional, quien junto con su esposo, el también destacado director cinematográfico Ciro Guerra, fundaron en 1988 Ciudad Lunar Producciones, compañía cinematográfica de largometrajes. La sombra del caminante del año 2004, El abrazo de la serpiente del 2016, que por cierto fue nominada al Oscar, Los viajes del viento del 2009, son algunas de sus películas que han formado parte de festivales cinematográficos importantes, como el Festival de Cannes, el de Guadalajara en México, por cierto, el de San Sebastián, La Habana, Toronto, etc. Dado García es otro director colombiano que es importante mencionar, nacido en Bogotá en el año de 1962, actualmente tiene 59 años, el libretista, productor, cineasta y comunicador social.
Entre sus películas importantes se encuentran La mujer del piso alto y Posición viciada, las cuales fueron nominadas a los premios Goya en el año de 1998 y ganaron diferentes premios en su país, Colombia. Pájaros de verano, El paseo de Teresa, El lamento, son solo algunas de las películas de este destacado director colombiano. Les agradecería si que me hicieran saber, porque yo creo que es interesante, si llegan a encontrar ustedes algo de este cine en la red, que me hicieran saber dónde. El cine latinoamericano, por supuesto, tiene muchas propuestas interesantes, y si encuentran algo, comuníquenmelo, yo también les comunicaré si puedo encontrar alguna de estas películas. Ahora vamos a pasar al último segmento de nuestro programa, que es la recomendación de la película de esta semana. En esta ocasión regresamos al director español Alejandro Amenábar con una película interpretada, como habíamos mencionado de paso, por la actriz Rachel Weisz. Se llama Ágora, con Max Minghella, Oscar Isaac y Rupert Evans. Espero que la vean y nos hagan comentarios acerca de ella, y con gusto en nuestro próximo programa realizaremos una reseña. Por hoy terminamos. De nuevo queremos agradecer a la Universidad Pedro de Gante por este espacio, al rector, el licenciado Fernando Garza, a nuestro director de radio, el licenciado Enrique Sánchez. Ponemos a su disposición nuevamente nuestros teléfonos en cabina, como siempre, el 8186-033602, el 8603-3603, y nuestras redes sociales, Facebook, YouTube en Radio UPG, Twitter, Instagram en Radio UPG Oficial, la página de nuestra universidad www.upg.mx, y nuestro mejor radio en línea www.radio.upg.mx. Soy Lorena García y como siempre les doy las gracias por acompañarnos, y les recuerdo que nos veremos aquí el próximo martes a la misma hora con más de cine europeo. Por favor, no se olvide de ver cine. Hasta la próxima y gracias.